Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Esencia de Mujer, la esencia que se escucha a través de Quisqueya FM 96.1. Evelyn Rojas en la conducción en esta tarde y en la compañía de Carolina Alvarado Bolaños, psicóloga social, defensora de los derechos de la mujer. Y qué bueno que nos ha tocado tener justamente una extranjera en suelo dominicano defendiendo, acompañando y abogando por todas y cada una de las mujeres dominicanas. Yo estoy incluida ahí y me da mucho honor que sea precisamente una mujer y extranjera. Claro que si ella tiene que defender a la de Guatemala, ¿verdad, Caro? La del Salvador, a todas, ahí no hay tutía, como nosotros decimos por acá. Caro, volviendo a nuestro tema, antes de la pausa musical hablaba de la participación, ese letargo, vamos a decir así, que tiene la mujer dominicana en cuanto a la parte política, a la participación. Uh-huh. Aunque hay que aclarar que sí, que la mujer ha venido despertando. ¿A qué se debe todavía esa postura tan pasiva, vamos a decir así? Bueno, Evelyn, yo no hablaría de una postura pasiva. Ajá. Todo lo contrario. Okay. En los partidos políticos, la inscripción de mujeres es del 50% o más, la militancia de las mujeres. Y a pesar de que las leyes, especialmente la ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, plantea que debe garantizarse, que los partidos deben garantizar la participación de las mujeres a lo interno de los partidos, en sus organizaciones, en sus direcciones. Debe haber esa garantía de equidad de género. Pero además tenemos una ley de partidos y tenemos una ley electoral que establecen un porcentaje mínimo de participación de mujeres o de hombres y un porcentaje máximo. No se cumplen estas leyes. ¿Por qué no se cumplen? Porque tenemos partidos políticos y tenemos una cultura política que contiene una formación tradicionalmente patriarcal, que aún no termina de romperse y que requiere todavía muchísimo tiempo. En las elecciones del año pasado, del 2020, participaron muchísimas mujeres y hombres en las elecciones. Y a pesar de que participan... ¿Y cómo estuvo el porcentaje? A pesar de que hay una participación importante de mujeres en las elecciones, ¿qué es lo que sucede? Que los mismos sistemas electorales, las mismas leyes tienen trabas. Tenemos esta ley 3318 y la ley 1519 del sistema electoral, que plantean que las candidaturas no deben contener ni menos de un 40% ni más de un 60% de hombres o de mujeres. ¿Qué pasa? Que cuando se plantea así, se entiende que el 40 es para las mujeres y el 60 para los hombres, a pesar de que lo que está estableciendo es un rango donde no puede ser 40% de hombres y 60% de mujeres, o puede ser 50 y 50 porque está dentro de ese rango. Sin embargo, la interpretación y el discurso es que el techo del 40 es para las mujeres. En automático. Eso que llamamos techo de cristal, ese es para las mujeres. Entonces, romper con esto requiere de procesos de sensibilización, educación y de compromiso también. Otro de los elementos y de los factores que afectan la participación de las mujeres es el tema del acceso a recursos para financiar sus campañas, el acceso a los medios de comunicación, el acceso a los espacios donde puedan hacer visible sus propuestas,
lo que ellas están trabajando, porque muchísimas veces el trabajo de las mujeres se queda en las bases, las que están moviendo en los barrios, en las comunidades, las que están sacando a la gente, las que están haciendo ese trabajo comunitario, motivando, son sí, mujeres, sí, pero quienes salen en la televisión, son quienes los tienen el hombres. poder, quienes pueden colocar las grandes vallas publicitarias y hacer otro tipo de acciones que requieren muchísimo dinero, son hombres, porque los hombres tienen muchísimos años en el poder y ya tienen muchísimo más amarrada esa estructura y esas relaciones que les permiten acceder a ese poder. Y a ese se pudiera sumar un elemento que aunque es pequeño, pero pienso que tiene mucha fuerza. El hombre, como todo cazador, es aguerrido, es atrevido. Nosotras las mujeres, para dar un paso y meternos en un compromiso económico, lo pensamos tanto porque somos más emocionales. El hombre es como más racional y no estoy diciendo con esto que la mujer no lo sea, pero a la hora de atreverse a dar eso, por eso quizás los hombres, y además que los hombres entre ellos como que hacen una especie de mancuerna y se apoyan mutuamente. Nosotras las mujeres todavía tenemos ese proceso, esa problemática, porque hay que llamarlo como es, de que no nos gusta apoyar a la otra. Sí, es un tema que yo creo que habíamos hablado en otro programa. Ujú, Recuerdo que habíamos comentado acerca de cómo nos construyen a mujeres y a hombres ujú. y cómo eso se va a trasladar a las relaciones que tenemos entre nosotras. Exacto, Una relación que está más vinculada a la competitividad entre exacto. nosotras, a la envidia. Más que a la Y eso por cooperación. un lado, Ujú. pero también la formación, los estereotipos que nos enseñan es a tener esas imposibilidades de defendernos, de ese aprendizaje de la indefensión y todo esto. No obstante, Evelyn, cada vez son más las mujeres que se atreven. Y también hay mujeres que dicen y que incluso ponen, y no debería de pasar, ponen, empeñan su casa, venden cosas para la política. Por eso el sistema de financiamiento de las campañas políticas requiere una regularización. Y a pesar de que desde el año 97 en el país se viene trabajando en poder legislar Desde a el noventa y favor, siete claro, porque Ujú. es en el 97 en el que se va a establecer la primera cuota, que establecía un mínimo de un 25. 25% Ujú. de candidaturas femeninas. Posteriormente, en el 2000 se pasa a un 33%. Y es entonces cuando en el año 2018 y 2019 se va a aprobar este rango del 40-60. Sin embargo, debemos seguir avanzando porque no es suficiente Ujú. y llegar al 50%, Exacto. Miti, miti. a Miti, esa miti. paridad, Sí. porque mujeres hay, Ujú. mujeres capacitadas Las hay, la hay. capacidad de las mujeres no tiene por qué cuestionarse, porque la de los hombres nunca se cuestiona además. Y son precisamente los que provocan. No se trata de acusar, que quede claro. Pero bueno, creo que hasta la Biblia dice que el hombre sería el único responsable de su propia destrucción, porque muchas veces también con ese afán que tienen de ser lanzados, atrevidos, a veces no miden las consecuencias de sus acciones y hemos visto cómo manejo presidenciales X han llevado a un país al abismo. Así es. Y Evelyn, sin lugar a duda, al inicio yo le decía que con los avances que hemos tenido en materia normativa, se ha logrado Ujú. poder ir cambiando y transformando el panorama en cuanto a la igualdad de género. Este, y eso está clarísimo. Si miramos, por ejemplo, cómo a partir del 97 comienzan a aumentar las mujeres en el Congreso, por Ujú, ejemplo, ujú. es significativo. Sin embargo, en las últimas elecciones no varió. Ese porcentaje no varió. Fue mínimo el cambio que hubo. Esto nos hace pensar que
requiere también de otras estrategias y de otros esfuerzos para afianzar las normativas y hacer que realmente se cumplan. La violencia política que sufren las mujeres en la República Que eso Dominicana no se habla. no se habla de la violencia, pero es muy alta. Acoso, amenazas, acoso desde acoso sexual hasta otro tipo de acoso vinculado a otras formas de violencia, las dificultades que hablábamos antes también del tema de los cuidados, la intimidación que tienen las mujeres, la falta de apoyo en sus propios partidos. Porque mira, eso que tú dices de la intimidación en, vamos a decir, en el ámbito político, por ejemplo, cuando un candidato X masculino ve que esa mujer tiene todo el potencial, de alguna manera comienza un proceso de intimidación. Si están, vamos a decir, eh, no peleando, pero están, ¿cómo es que se dice la palabra? Están disputándose la misma posición, entonces a ese hombre no le conviene que esa mujer, tú sabes, Claro. le aventaje. Entonces comienza la intimidación. Ahora, ¿qué pasa? Que esa mujer, si no tiene relaciones, enganches, amarre, ¿dónde se queja? Sí, y ahí ¿Quién le va a hacer también, caso? exactamente, y ahí también entra el tema de cuáles son las vías que tienen las mujeres para poder demandar y exigir Y justicia protegerse. y protegerse, por supuesto. Ujú. Si bien es cierto, el Tribunal Superior Electoral durante las elecciones pasadas y en años anteriores también ha hecho un trabajo importante de reconocimiento de los derechos de las mujeres, y la Junta Central Electoral también ha tratado de dar respuestas a algunas de esas demandas. Aún quedan brechas y una de las brechas es poder dar a conocer a las mujeres políticas cuáles son las vías que ellas tienen para recurrir cuando sus derechos les son violentados, cuando sus derechos políticos electorales, porque hay procedimientos que deben agotar antes, por ejemplo, de ir a interponer una demanda ante el Tribunal Superior Electoral, pero muchas veces ellas desconocen esto y en sus partidos tampoco les dan la asesoría o el apoyo. Entonces, Exacto. esos elementos, por supuesto que también van a frenar esas aspiraciones O sea que que tienen. estamos hablando, Caro, por lo que dices, que esta es una de las tareas que tienen y que hay, que debe estar ahí plasmada para trabajar con la mujer en cuanto a todos esos aspectos de conocimiento, de empoderamiento, sobre todo para que se sientan seguras y confiadas cuando decidan ingresar a la contienda política electoral. Así es necesario que conozcan también el sistema electoral del país, cómo funciona, en qué consiste la ley, cómo yo voy a ganar una candidatura, cómo es el proceso de las elecciones primarias, etcétera. Eso es fundamental. Siempre la información es básica cuando usted va a participar en política. Porque sin lugar a dudas, el sistema, como hablábamos hace un ratito, siempre va a poner trabas. Siempre van a existir elementos que van a generar esas dificultades y vulnerar la posibilidad de que las mujeres puedan acceder al poder. Entonces es muy importante lograr ese tipo de aspectos. Y por supuesto también el tema del apoyo entre las mujeres. Valorar el trabajo que hacen las mujeres, respetar el trabajo que hacen las mujeres. Eso no significa que yo tenga que estar de acuerdo con todas las mujeres y Claro, con todo lo que sí. proponen las mujeres, porque tenemos diferencias. Sin embargo, también puedo reconocer ese trabajo que hacen bien muchísimas mujeres en este país que se han destacado. Y pues
en ese sentido tenemos, por supuesto, un gran reto vinculado al tema económico que hablábamos hace un ratito, vinculado al tema de la salud, vinculado a esa autonomía de las mujeres en cuanto a la salud, el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos, tener garantía de vivir una vida digna y libre de violencia. Exacto. Los índices de violencia son muy altos, y esta pandemia también ha repercutido muchísimo todo esto. Entonces, uno de los grandes desafíos que tenemos es cómo lograr que con la pandemia, las brechas que ya existían, esas desigualdades que ya existían, que están en amenaza de aumentarse, no se aumenten. ¿Cómo hacemos para que la pobreza femenina no siga en aumento, con todo el desempleo que ha habido, con toda la pérdida de ingresos que han tenido, con toda la quiebra incluso de negocio de micro y pequeñas empresarias y de empresarios también, que de alguna manera cuando un empresario, una pequeña, una microempresa quiebra, también la familia, esa situación repercute en la familia, en la relación de pareja. En fin, mira, tenemos que hacer otro corte. Cuando regresemos vamos a hablar de ese índice de violencia, y no es con el asunto del morbo, sino como una forma de crear un poquito de sensibilidad ante el tema, y que nos demos cuenta de que realmente la violencia no nos lleva a ningún puerto seguro, y que de alguna manera tenemos que trabajar eso, hombres, mujeres, jóvenes, porque a veces el hogar es el principal espacio de cultivo para la violencia, y quizás muchos dirían, a veces no, casi siempre todo eso, porque son conductas muchas veces aprendidas. ¿Qué te parece? Claro que sí. Regresamos en breve, no se mueva de ahí.